Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio del cálculo de una integral definida por el método del trapecio, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice así el ejemplo: calcular el valor aproximado de la integral definida por el método del trapecio para el valor de n indicado. Entonces la integral que nos dan es la siguiente: calcular la integral de 2 a 3. Entonces este viene a ser a y este viene a ser b. ¿Cuál es la integral que nos dan? Raíz cuadrada, dice, de 1 más x cuadrado. 1 más x al cuadrado. Diferencial x. Esta es la que nos dan. Entonces, y nos dicen de que n es igual a 6. O sea que quiere decir que van a ser 6 particiones. Van a haber 6 particiones. Ahora, el delta x que necesitamos saber, eso va a ser igual, acuérdense, a b menos a sobre n. Quiere decir que el delta x entonces va a ser igual, b es 3, a es 2 y n es 6. Entonces nos quedaría 3 menos 2, nos da un sexto. Ya eso en decimales nos va a dar 0.16. Correcto, ese es delta x. Lo que vamos a hacer ahora es buscar las particiones. ¿Quién es x sub 0? Acuérdense que x sub 0 es igual a x sub 1. ¿Y cuánto vale a? A vale 2. ¿Cuánto vale x sub 1? Como lo explicamos en la teoría. X sub 1 es igual, según lo que teníamos en la teoría, el x sub 1 era igual a x sub 0 más delta x. Pero x sub 0 es 2 más delta x, que es 0.16. Entonces, ¿qué nos queda? Que el x1 es 2.16. ¿A qué es igual el x2? Pues el x2 es igual a x1 más delta x. x1 nos dio 2.16 más el delta x, que es 0.16. Pues eso nos va a dar que el x2, eso va a ser igual 2.32. Y así sucesivamente. El x3 va a ser igual a lo mismo. x2, que nos dio 2.32 más delta x, que es 0.16. Y eso nos va a dar 2.48. Y así sucesivamente. Voy a poner los valores directos. X sub 4 son 6 particiones. X sub 4 nos va a dar 2.64. X sub 5 nos va a dar 2.64 más 0.16. Eso nos va a dar 2.80. Y el último, que es el x sub 6, nos va a dar 2.96, que sería el x sub 5, que es el 2.80 más 0.16, nos va a dar 2.96. Ahí tenemos ya las particiones. Una vez que tenemos esto, vamos a sustituir estos valores en la función f de x. Entonces, todos estos valores que hemos encontrado los vamos a sustituir en la función f de x. ¿Cuál es la f de x? En esta que está acá, miren. En esta la vamos a sustituir. La vamos a sacar aparte entonces. Entonces saquemos f de x igual a la raíz de 1 más x cuadrado. Entonces comencemos con el f de x sub 0. El f de x sub 0, ¿quién es x sub 0? Sería en este caso el f de 2. Entonces el f de 2 sería igual a escribir aquí raíz cuadrada de 1 más 2 al cuadrado. Y aquí nos va a dar 4 más 1, nos queda raíz de 5. Y la raíz de 5 aproximadamente es 2.2. Ya tenemos la primera. Vamos con la otra. Ahora busquemos el f de x sub 1. El f de x sub 1. ¿Quién es x sub 1? Aquí está, f de x sub 1 es 2.16. Entonces aquí nos quedaría f de 2.16. Evaluándolo en la raíz, nos va a quedar 1 más 2.16
elevado al cuadrado. Y esto exactamente da, eso nos va a dar exactamente 2.4 ya sacándolo con la calculadora. Y el f ya directamente, el f de x2 lo vamos a hacer directo, que no es más que el f de 232. Al evaluarlo en una función, ya directamente al evaluar una función, el f de x2 nos dio 2.5. El f de x3 haciendo lo mismo, que es el f de 232, eso nos dio 2.7. El f de x4, que es igual a 2. A ver, el f de x sub 0 es 2, el f de x1 es 2.16. Vamos a corregir aquí. El f de x3 es 2.48 acá. 2.48. Y eso nos dio 2.7. Está bien. El f de x4 es 2.64. Entonces sería f de 2.64. Eso va a ser igual a 2.8 exactamente, ya haciendo el cálculo. Y el f de x sub 5 va a ser igual al f de 2.80. Y eso nos va a dar exactamente 3. Luego tenemos el f de x6, que es el último, que es igual al f de 2.96. De 2.96, eso nos va a dar exactamente 3.10. Entonces ahí tenemos ya los valores. Una vez que tenemos esos valores, lo vamos a sustituir ya en la integral. Entonces, sustituyendo en la integral, nos quedaría de la siguiente manera: que la integral de 2 a 3 de f de x, eso va a ser igual a la fórmula, ¿no? Delta x sobre 2. Acuérdense que esto va multiplicado por f de x sub 0 más 2 veces el f de x1 más 2 veces el f de x2 más 2 veces el f de x3 más 2 veces el f de x4 más 2 veces el f de x5 hasta que lleguemos a f de 6, hasta f de x sub 6. Ahí terminamos y cerramos. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir. Entonces, el sustituir, vamos a poner los valores ya que ya los conocemos. Entonces esto va a ser igual a 0.16 sobre 2, que multiplica a 2.2, que es el valor de f de x sub 0, más 2.2 por 2.24. 2 por 2.24. Vamos a ver, ese sería el 2f de x1. Y el f de x2, nos dio 2.7. Entonces nos queda aquí 2 por 2.7 más 2 por 2.7 más el f de x3 sería ahora, que está por acá. F de x3 está aquí. Este es el f de x3, ahora sería el f de x4. Sí, que está acá, que sería el 2.8. Entonces ahí es más 2 por 2.8 más el 5. El 5 es 3 más 2 por 3 más el 6, que nos dio 3 más 3.10. Entonces escribimos 3.10. Cerramos acá. Todo eso, al hacer toda esa operación, vamos a poner el valor exacto. Al hacer toda esa operación nos dio 0.08, nos dio 0.08 por toda esa suma da 32.10. 32.10, y eso da exactamente 2.568. Esto da exactamente
2.568, y este es el valor de la integral aproximada por el método del trapecio. Fíjense entonces que lo que hay que irse fijando es en ir evaluando las diferentes funciones desde f de x sub 0 hasta f de x sub 6, y luego se trabaja la integral, y haciendo un cálculo algebraico, pues entonces nos llegamos a este resultado final. Esperando que hayan comprendido. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.